Quiero compartir hoy día una reflexión respecto a un término muy que nosotros utilizamos, pero que en realidad es muy poco común en el contexto del mundo. No se entiende. Incluso pasa desapercibido muchas veces por los creyentes en cuanto a lo que esto significó. Quiero hablar acerca de nuestra redención, del concepto de redención y lo que esto ha significado. ¿Por qué esto tiene un peso tremendo en nuestras vidas? Así que permítanme una palabra de oración y después de esto vamos a leer Efesios capítulo 1, versos 3 al 7. ¿Ya? Permítanme orar. Señor, en el nombre de Jesús, gracias por este maravilloso día que nos concedes. Gracias por permitirnos estar a través de este medio digital, estar juntos, sentir el calor de la comunión que es solamente provocado por ti. Gracias porque en nuestro corazón está el anhelo de volver a juntarnos, de estrecharnos, pero por sobre todas las cosas de en comunión, como cuerpo, juntos, honrar y adorar tu nombre. En estos tiempos tú nos has dado esta posibilidad y nosotros te agradecemos, te honramos y te glorificamos por ello. Guíanos, Señor, en esta mañana, a través de tu palabra, para edificación. En el nombre de Jesús oramos. Amén. El texto Efesios capítulo 1, versos 3 al 7. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Y quiero destacar justamente el último versículo, el verso 7 que le acabamos de leer, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Amados, la base del cristianismo es el mensaje de salvación, es el mensaje del Evangelio, aquel mensaje que muestra la obra salvadora de Jesucristo. Muchas veces no alcanzamos a dimensionar lo maravilloso que es esto, lo maravilloso de la obra redentora de Jesucristo en la cruz del Calvario y que ha logrado destruir los efectos del pecado en aquel que llega a sus pies arrepentido, en aquel que llega a sus pies y cree que Él es el Hijo de Dios. Por su voluntad soberana nos escogió para salvación mediante la redención, la cual es su obra de rescate más grande. Es la obra donde Él rescata al perdido a través de la cruz. Si nos remontamos al principio de la creación, todo era armonía, todo era perfección, pero cuando el pecado apareció, contaminó absolutamente todo. El hombre perdió su comunión con Dios y quedó esclavo de su propio pecado. Perdió la libertad en vez de ganarla, porque la tentación fue esa: seréis como Dios. Eso fue lo que dijo la serpiente allí en el huerto. Si ustedes comen de esto, seréis como Dios. Entonces él creyendo el hombre que podía ser libre, en realidad se transformó en esclavo. Y como lo dije anteriormente, esclavo de su propio pecado. La esclavitud es irreversible, era y es irreversible, pues estaba totalmente incapacitado para deshacer esta condición por sus propios medios. Había caído de la gracia, ahora estaba en pecado, esclavizado, atado, encadenado por todo el tiempo. Nada podía hacer para librarse de esta condición. Surge, por lo tanto, la necesidad
de la libertad, la necesidad de la redención, alguien que pudiera pagar el precio del esclavo, dado que él no podía hacer nada por sí mismo. ¿Esclavo de qué? Esclavo del pecado. La redención, hermanos, tiene como objeto al esclavo y el propósito de esta es liberarlo. El día de hoy, como lo dije anteriormente, no es una palabra común y por lo general se ignora el significado profundo que esto tiene para nosotros. Cuando el apóstol Pablo le escribe a la iglesia de Éfeso, la palabra redención tenía mucho significado. Recordemos que el verso 7 le dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gloria. El mundo conocido en la antigüedad, en el tiempo del apóstol Pablo, estaba inmerso en guerras, en conflictos, y muchas veces parte del botín eran los esclavos. Es decir, los vencidos perdían su libertad y pasaban a ser objetos y terminaban en el mercado donde eran vendidos al mejor postor. Bajo ciertas condiciones se permitía que el esclavo fuera redimido, rescatado, sacado del mercado, pero esto se hacía pagando un precio. Redención, por lo tanto, significa rescate, rescatar mediante el pago de un precio. La redención de la cual habla la Biblia es el acto de Dios, el sublime acto de Dios, por el cual Él mismo paga como rescate el precio que exige su justicia, el precio que exige su santidad mancillada por el pecado. Este precio para el hombre era impagable y lo sigue siendo impagable. Es imposible pagar esa libertad. Ningún ser humano puede hacerlo. Por lo tanto, significó para Dios el Padre la muerte de su Hijo Jesús en la cruz del Calvario. Eso tuvo que pagar para que nosotros fuéramos redimidos, libertados de la esclavitud. ¿De qué esclavitud? La esclavitud del pecado. A causa de la caída por el pecado, el hombre es hecho un transgresor de la ley de Dios, la ley santa de Dios. Y el castigo de esta transgresión ha sido y es la muerte, como está escrito en Ezequiel 18:4. El alma que pecare, esa morirá. Entonces no solamente era esclavitud en el pecado, sino que la condición Si te gustó final este video, de esta dale like esclavitud y era suscríbete a llevarlo nuestras a redes la sociales. muerte. Que Dios te bendiga. Como dice el apóstol Pablo escribiéndole a los romanos en el capítulo 6, en el verso 23, la paga del pecado es muerte. Hermanos, la redención es el gran tema de la revelación dada por Dios a nosotros, donde el creyente ha sido rescatado de la esclavitud y las consecuencias eternas de esta esclavitud, esclavitud del pecado. Rescatados, redimidos, implica no solamente el rescate en el momento de nuestro encuentro con Cristo, sino ser despojados, escuchen bien, despojados de la presencia esclavizadora del pecado sobre nosotros. Y esto es para siempre. Sin Cristo, esclavo del pecado, imposible hacer algo. En Cristo, libertados del pecado y del peso que éste tenía sobre nuestras vidas. Al ser redimidos para siempre, quedan fuera todas las acciones meritorias que nosotros pudiésemos hacer o que alguien pudiera hacer. Quedan afuera todas aquellas cosas para poder pagar el precio de nuestra libertad. Nada puede hacer el hombre por sí mismo. Dios lo ha hecho todo. Nuestro Señor Jesucristo ha pagado totalmente el precio de nuestra liberación y esto a satisfacción del Padre.
El Padre acepta este sacrificio de su Hijo y es satisfecha su justicia santa, porque su justicia debía ser cumplida, porque Dios no cambia, no muda. Él es santo, santo, santo. Y no puede haber un ápice de pecado delante de su presencia. La redención, por lo tanto, amados, si bien es cierto, se expresa en términos monetarios, en términos de transacción. Allí en el mercado al esclavo comprarlo. En términos de legalidad, hacerlo libre. El cristiano, al ser redimido, comprado por la sangre de Cristo, no solamente se limita a ese sentido transaccional, es decir, pago para ser libre, sino que no solamente hace eso, sino que el pecador redimido se acerca a Dios y Dios se acerca a él. Y eso es extraordinario. Y no solamente eso, acercándonos a Dios y Él acercándose a nosotros, sino que nos toma de la mano y nos adopta como hijos. Eso es la redención. Es extraordinario. Esto solamente lo ha hecho Dios y por amor. La redención, por lo tanto, une al hombre con Dios para siempre. Pues ahora Él ha pasado de condenación a vida eterna. Nada puede separar al redimido de la presencia de Dios. Jesús dijo, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y esto es por toda la eternidad. Nosotros cuando hemos sido liberados del precio, de la carga del pecado, de la esclavitud del pecado, fuimos hechos libres, atraídos por gracia hacia Dios, adoptados como hijos. Y no solamente eso, sino que Dios ha venido a hacer habitación en el ser humano redimido. Templo del Espíritu Santo somos, dice la Escritura, y estamos revestidos de Cristo. Es decir, nada nos puede separar de su amor. No hay nada, ni tribulación, ni angustia, ni ninguna cosa creada nos puede separar del amor de Dios ahora, porque hemos sido comprados por precio de sangre. Es un gran precio el que ha sido pagada por nuestras almas. Para deshacer la obra del pecado, Dios pagó un precio altísimo. Nosotros vivimos en este periodo de gracia y muchas veces no comprendemos que el que estemos en esta condición ha sido el sacrificio más grande experimentado en todo el universo. No hay nada más grandioso y más glorioso que lo que Dios ha hecho por nosotros. Recuerden esto, Cristo se entregó para redimirnos mediante el derramamiento de su sangre en la cruz del Calvario. Al morir Jesús en la cruz, Él expió nuestros pecados. Él murió como nuestro sustituto. En lugar de morir nosotros, Él murió por nosotros. Jesús muere en nuestro lugar y lleva sobre sí mismo nuestra culpa, nuestros pecados. Como bien escribe el apóstol Pedro en su primera carta, en el capítulo 2, verso 24, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo y sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. No hay cosa más gloriosa que la obra redentora de Jesucristo en nosotros. Nuestra redención no solo fue un rescate, y eso es importante destacarlo. No es solamente rescatarnos de allí del mercado donde la esclavitud del pecado nos tenía atado y no nos permitía ir a ningún lugar. Esa era nuestra naturaleza. No es solamente rescate, sino significó que Cristo se dio a sí mismo para librarnos de nuestros pecados.
No solamente se pagó para ser libre, sino que Él, Jesucristo, se entrega a sí mismo para que esto pudiera ser efectivo. Fue por medio de su sangre. Es decir, una redención que implicó la sustitución de una vida en favor de otros, en un sacrificio voluntario de entrega total, que hace posible que un Dios santo y justo justifique al pecador que cree sobre la base de la justicia divina satisfecha ya. Si tú estás en Cristo, el sacrificio es increíble. Si no estás en Cristo, corre a Cristo. Si no crees en Él, corre, arrodíllate delante de Él. Cree en Él. Arrepiéntete de tus pecados. Y Dios, que es justo, te ha de perdonar. Porque uno, el Cristo, el Mesías, el Señor de señores, el Rey de reyes, el Cordero de Dios, ha derramado su sangre para pagar el precio que significa nuestra libertad, la libertad del pecado. Es, por lo tanto, en Jesucristo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados. De manera, amados, que cuando Jesús derrama su sangre en la cruz, al dar la vida, Él se convierte en el sacrificio último y perfecto que garantiza para siempre la redención al que llega a sus pies y se arrepiente. No hay más sacrificio que hacer. Es suficiente. Es suficiente. No hay obras que nosotros podamos hacer. Es suficiente. Solamente la sangre de Jesucristo derramada en la cruz del Calvario es suficiente para limpiarnos del pecado. Y la obra redentora de Jesús en la cruz del Calvario es perfecta, única. No puede ser hecha de nuevo. Es imposible volver a vivirla. Él la hizo una vez y para siempre. Y es suficiente para perdonar los pecados pasados, los pecados presentes, los pecados del futuro. Un hombre es liberado absolutamente de la naturaleza pecaminosa, por lo tanto ya no es esclavo del pecado, nunca más. Ahora tiene libertad en Cristo, libertad para decir no al pecado y vivir una vida de acuerdo a la demanda de la ley de Dios, es decir, santidad, obediencia al Señor. Sí, es posible, porque fuimos sacados. Éramos como aquellos derrotados prisioneros de las guerras, llevados, engrillados al mercado y expuestos allí como esclavos, que habían perdido su dignidad, que habían perdido su nombre, que habían perdido todo y que ahora simplemente eran eso, esclavos, no humanos, no considerados en ningún sentido, esclavos, condenados a servir a un amo, condenados a morir esclavos, sin derecho a nada, sin derecho a un lugar donde reposar sus huesos, sin derecho a asistencia, sin derecho a nada. Cristo, en la cruz del Calvario, al morir en nuestro lugar, nos redimió, es decir, nos sacó del mercado, donde estábamos engrillados al pecado, nos liberó y nos devolvió la dignidad que alguna vez el ser humano tuvo antes de la caída. Y esa acción nos ha hecho aceptos delante del Padre. El alto costo de nuestra redención tiene dos dimensiones distintas. Uno, hemos sido redimidos del pecado. Hemos sido redimidos de las consecuencias eternas, es decir, la muerte y la separación por toda la eternidad de Dios. Hemos sido redimidos de nuestra vana manera de vivir, como dice el apóstol Pedro en su primera carta, en capítulo 1, verso 18. Hemos sido redimidos de esa manera
superflua, tonta, limitada, llena de necesidades por cubrir, indigna, oscura, pecaminosa. Hemos sido redimidos de esa manera, de esa forma. Es decir, de aquella forma de vida lejos de Dios, que es una senda ancha, muy ancha, pero que solo conduce al final a la destrucción. Y el segundo sentido que tiene la redención es que hemos sido redimidos para vivir libres del dominio del pecado. Podemos vivir libres ahora. Podemos vivir como redimidos de Dios, como esclavos que recuperaron su libertad. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, dice el apóstol Pablo escribiéndole a los Romanos, capítulo 6, verso 14. Pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Hemos sido redimidos para tener una relación personal con Dios. Hemos sido redimidos para ser adoptados como hijos. Hemos sido redimidos para vivir eternamente junto a nuestro Señor. Hemos sido redimidos para su gloria eterna. ¡Wow! Esto es increíble. Es increíble. Esto es más de lo que nosotros podríamos esperar. La redención, amados, es el acto mediante el cual Cristo nos ha hecho suyos. Nos ha comprado por precio de sangre, su sangre, para hacernos libres. No fue el acto de comprarnos y sacarnos de un amo que nos mantenía esclavizados para llevarnos a otro amo que nos mantenga esclavizados. No, nos sacó para ser libres. Nos sacó para darnos libertad. Y el privilegio más grande que tiene ahora este esclavo redimido, este esclavo liberado, es hacerse voluntariamente siervo de Jesucristo. Él no te exige que seas su esclavo. Hemos sido llamados a libertad. Pero ahora aquel hombre, aquella mujer redimida, aquel que ha recibido por gracia la salvación, cuyas cadenas han caído rotas por el poder de la sangre redentora de Jesucristo, voluntariamente se arrodilla delante del Señor para servirle, en la libertad que Él nos ha dado. La nueva naturaleza del alma redimida nos lleva a postrarnos a los pies de su Salvador. Esa es la naturaleza nueva. Nos lleva a postrarnos ante nuestro Salvador y rendirle a Él nuestra vida. Porque como está escrito, nuestra vida ahora está escondida en Cristo. Cristo es nuestra vida. Él lo es todo. Por lo tanto, a sus pies nosotros nos humillamos. Porque Él nos sacó de nuestra vana manera de vivir. Estábamos muertos en delitos y en pecados, camino a la perdición eterna, ciegos, esclavos, sin opción ninguna. Y Él nos ha sacado de eso para darnos libertad. Y eso es extraordinario. Como dice 1 Corintios capítulo 6, verso 20, porque habéis sido comprados por precio, entonces glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Pero usted recién dijo, pastor, que somos libres. No nos engañemos. ¿En qué sentido? No nos pertenecemos a nosotros mismos, sino que ahora somos de Dios. Pero en libertad somos de Dios. La obra de la redención en la cruz del Calvario restableció los derechos
que Cristo ganó sobre nosotros. Nos compró. Somos suyos. Pero Él al comprarnos nos dijo, son libres del pecado. Son libres del pecado. Antes el pecado era algo que nos asediaba y nos aplastaba. Y no podíamos hacer nada contra Él porque esa era parte de nuestra naturaleza. Más Él, al redimirnos, al comprarnos en la cruz del Calvario, al derramar su sangre preciosa, nos lavó de nuestro pecado. Hemos sido limpios, salvos, transformados, redimidos para vivir una vida nueva. La redención no es un cambio, como lo dije, de un amo al otro. No es un cambio, sino es libertad, pero no desde la comprensión egoísta de la mente humana, sino del derecho del Redentor sobre lo que Él ha redimido, es decir, sobre nosotros, sobre la vida humana. La redención restituye los derechos del Creador sobre sus criaturas. La redención entonces no solamente restituye esos derechos, sino que ahora nos hace aceptos en el amado. Nos permite correr a Cristo y no ser rechazados. Nos permite ir al trono de la gracia y ser escuchados. Nos permite sentarnos a la mesa del Rey y comer el banquete que comen sus hijos. Eso es la redención. La redención va más allá de nuestra propia comprensión. La redención va más allá de lo que nosotros podemos decir, sí, soy cristiano, sí, soy creyente, pero para que eso sucediera se pagó un alto precio en la cruz del Calvario. Por siempre, por toda la eternidad, nuestro Redentor tendrá las marcas del precio de nuestra libertad. En la Biblia, en el último libro, en Apocalipsis, cuando se refiere a Jesús, el Señor, se dice, a uno como un cordero inmolado. El precio de tu libertad, el precio de mi libertad del pecado, lleva las huellas, dejó huellas en nuestro Redentor por toda la eternidad. Pero Él no es un cordero. Él es el león de Judá, es el que se ha levantado victorioso sobre la muerte y sobre el pecado, restituyendo los derechos entonces de Dios sobre nosotros, adoptándonos como su hijo y siendo parte de su gran familia. Por lo tanto, amados, la redención nos muestra que podemos vivir para Dios de una manera plena, fructífera, completa. Esto implica vivir bajo el señorío de Cristo, porque Él, el Redentor, tiene derecho sobre los redimidos, sobre lo que ha redimido, nuestra vida, nuestra alma. Eso implica nuestra obediencia, nuestra consagración y adoración al único que vive para siempre, al eterno, al Dios de gloria. Amados, al compartir esta reflexión respecto a lo que significa la redención para cada uno de nosotros, el llamado que les hago a todos es a este: no olviden nunca de dónde nos sacó el Señor. No olviden nunca que antes éramos el espectáculo triste del mercado de esclavos, pero en la cruz del Calvario el Señor nos compró. Nos sacó de nuestra vana manera de vivir, de la muerte, de la condenación, para llevarnos a su gloria. Y como Él ha dicho, dijo, voy a preparar morada, porque donde yo estoy, yo quiero que ustedes también estén. Para siempre con el Señor. Por lo tanto, si tú eres redimido, si tú eres redimida de Dios, si tú te identificas y dices, sí, yo soy uno de esos, entonces vive para su gloria. Soli Deo gloria. Solo a Dios la gloria. Vive para Él. Y si aún no le conoces, corre a los pies de la cruz. Cree que Jesucristo es el Señor, es el Hijo de Dios, es el Señor y Salvador. Arrepiéntete de tus pecados y Él, que es fiel y justo, te perdonará y te acercará a Él por su gracia y te adoptará como hijo.
para que vivas con Él. Dios les bendiga. Vamos a orar. Señor del cielo y de la tierra, grande es tu nombre, grande es tu amor, grande es tu misericordia. Tú que nos redimiste, Señor. Tú que cambiaste nuestro lamento en baile. Tú que has hecho todas las cosas. Seas bendito para siempre. Tú que nos has bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Según nos escogiste antes, en Cristo, antes de la fundación del mundo, para que nosotros fuésemos hechos santos y sin mancha. Toda alabanza, toda gloria sea para ti. Todo reconocimiento sea para ti. Gracias por el precio pagado. Eternos deudores somos. Y nada podemos hacer salvo seguirte, honrarte, glorificarte, adorarte, consagrarnos a ti. Te bendigo, Dios del cielo. Te bendigo, Padre eterno, en el nombre glorioso de nuestro Señor y Redentor, Jesús, a quien amamos y a quien esperamos en su segunda venida. Gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Amados, Dios les bendiga. Si te gustó este video, dale like y suscríbete a nuestras redes sociales. Que Dios te bendiga.